pandemia de ese lado, pero sigo viendo, es lo importante. Bueno, sí, claro. Yo siempre digo, la gente que ve bien no sabe lo que es ver bien. No aprecian eso. Deberían agradecer que ven bien. Yo uso anteojos desde que tengo 8 años, así que la verdad es que no me acuerdo cómo era ver bien. Bueno, ahí la veo a Mili, que también usa anteojos, está ahí con el mate. Qué ganas de convidar un mate, Mili. Ahí está también Julita. Ahí está Joana. Tengo ganas de verlos. ¿Podremos hacer algo presencial? Ahí está Hola, Micaela. profe. Ojalá que sí, profe, que sea presencial. Parece ser que sí. Parece ser que la institución está tratando de moverse para hacer algo presencial. Bueno, y en esta última parte del año, porque recién estábamos con los chicos de primero viendo que quedan apenas 6 semanas de clases, nada más. Las clases formalmente van a terminar el 19 de noviembre. Luego habrá una semana de prefinales y ya. Y luego el 20 y pico de noviembre ya estaríamos para rendir exámenes. Así que, bueno, será cuestión de poner segunda, tercera, cuarta y vamos, que ya lo tenemos al año. Muy bien, hoy les subí la clase, ¿la pudieron abrir? ¿La pueden ver? Sí, profe, se ve perfecto. Bien. Ujú. Este último tramo que yo le estoy dando a esta materia, quiero hacerlo así un poquito detenido, de ir punteando enfermedades, porque siempre me parece lo mismo que el enfermero profesional que estamos formando acá en este instituto no tiene mucho acceso a esa información. No hay una materia de enfermedades infecciosas o parasitarias, ¿no? En CEIMAT hubo una aproximación a entender de qué van las bacterias, ayer charlábamos eso, pero me parece que es un déficit. Por eso, como estamos hablando de enfermedades de denuncia obligatoria, bueno, me parece que está bueno que las vayamos punteando, ¿sí? Sobre todo cuando hay enfermedades como esta de las que vamos a empezar a hablar ahora, que es una enfermedad endémica. Endémica significa que ya se ha instalado en nuestro país, de tal forma, me da tanta bronca que eso suceda, porque somos el país que más tiene de esa enfermedad. Es el síndrome urémico hemolítico, tristemente conocido como síndrome SHU o SU, S-U-H o S-H-I, según como lo pronunciemos. Esperen que estoy tratando de compartir esta pantalla y no sé por qué no me aparece. Acá me apareció. Síndrome urémico hemolítico o lo pueden encontrar en los libros como SHU, síndrome hemolítico urémico. Es lo mismo. El síndrome urémico hemolítico, tristemente la Argentina es el país número 1 en casos de síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué será? Porque somos terribles carniceros. Y el germen provocador del síndrome urémico hemolítico es una bacteria presente en la carne cruda. ¿Qué les puedo decir del síndrome urémico hemolítico? Está generado por una bacteria que vive en nuestro intestino, la Escherichia coli, la famosa Escherichia coli, enterobacteria, bacteria gram negativa, que en el intestino es parte de la flora. Hay muchas cepas de Escherichia coli, pero particularmente una
es la que causa el síndrome urémico hemolítico. Casi que ni me acuerdo el número de cepa, pero no importa. Es un Escherichia coli, y la Escherichia coli está presente en la carne. Y como es un organismo aeróbico, es decir, es un bacilo, tiene forma de bastón, no es un coco, los cocos son redondos, los bacilos son alargados como bastones. Y golpeé una silla ahí. Bueno, no importa, estiré las piernas y golpeé la silla. Estos bacilos son aeróbicos, necesitan aire, necesitan oxígeno. Por eso viven muy bien en la carne picada. Sobre todo cuando el carnicero picó toda la carne, ¿sí? Y la puso ahí en una bandeja y la tiene todo el día ahí en una bandeja, oxigenándose y dándole todas las condiciones necesarias a la Escherichia coli para que se reproduzca. Y a todo esto voy yo a una hamburguesa y la cocino medio rapidito porque quiero que salga medio jugosa y me queda toda la bacteria viva en el interior. O una albóndiga, por ejemplo, que son esas bolas de carne que uno las sella por afuera pero que no terminan de cocerse bien por dentro. Así las cosas, cuando uno ingiere carne con Escherichia coli, esta Escherichia coli es productora de toxinas. Y esas toxinas son nefritogénicas. ¿Qué significa eso? Que van a ir a afectar la membrana basal glomerular. ¿Se acuerdan de la nefrona? Del glomérulo. Que era la membrana que tenía que filtrar toda la sangre, que filtraba y reabsorbía el 99% de todo lo filtrado. Bueno, esa toxina generada por la Escherichia coli va a afectar la filtración glomerular y el paciente entra en un cuadro de insuficiencia renal aguda que va a requerir diálisis. Esto es particularmente grave en los niños, grandes consumidores de hamburguesas, sobre todo con las modas de ir a Mostaza y a todos estos lugares donde se venden productos hechos a bases de carne picada. Por lo tanto, tener muy presente el síndrome urémico hemolítico y las medidas para evitarlo. ¿Cuáles serían? Para empezar, tratar de no comer carne picada. Si uno la va a comer, que sea en alguna preparación donde le llegue calor a cada uno de esos pedacitos, ¿no? Por ejemplo, una salsa. Esas salsas así boloñesas, donde uno sumerge la carne y la desmenuza bien para que toda la salsa que está hirviendo y que hierva un rato, ¿no? Llegue a cada rinconcito. Y no una bola de carne o una hamburguesa que es el calor solamente está en el exterior y no llega al interior de la preparación. Segundo, tratar de evitar lo que se llama la contaminación cruzada. Uno ve al carnicero que con esas mismas manos toca la carne picada y después toca el roast beef y después toca la salchicha y después toca el lomo y después toca... Entonces va llevando las bacterias por toda la carnicería. Sobre todo cuando uno va a comer productos que no tengan cocción, como por ejemplo una morcilla fría. Entonces, con las mismas manos donde tocó la carne cruda, toca la morcilla y yo agarro la morcilla y la corto y me la como. Todos los productos animales deberían estar cocidos, ¿sí? Sobre todo en nuestro país, como les digo, les repito que ha sido tristemente galardonado como el país número 1 en casos de síndrome urémico hemolítico. En el mejor de los casos, un niño puede superar el síndrome urémico hemolítico con diálisis, en el mejor de los casos. En un caso moderado puede
quedar condenado a un sillón de diálisis el resto de su vida, de lo que le quede de vida. Y en el peor de los casos es mortal. Se presenta como una gastroenteritis, el niño está con fiebre, con diarrea y no orina. Primera señal que nos tiene que dar la alarma de que estamos ante un cuadro de síndrome urémico hemolítico. Y la observación de que la madre dice, sí, hace 2 días comió hamburguesas, albóndigas, algún tipo de preparación de esas, ¿sí? Así que tengan muy presente esto. Con las mismas características de cocción y de contaminación por las manos, estamos ante otra situación similar, no causada por bacteria, pero sí causada por un parásito, y es la triquinosis. Aquí la tienen en el cuadro. La triquinosis también es una enfermedad que se transmite por un parásito, en este caso no bacteria, que vive en el interior del músculo de la carne de cerdo. Y esta carne que no ha sido cocida correctamente. Volvemos a lo mismo, a la hamburguesa, volvemos al chorizo, sobre todo las preparaciones que son caseras. Acá en Tandil tenemos como la cultura del salamín y la cultura de que mi familia carnea un cerdo y hacen factura de cerdo y de esa factura se come durante mucho tiempo y se regala, y ¿no? Y la triquinella spiralis, que es el parásito que anida, porque verdaderamente hace ovillos dentro de los músculos, del músculo del cerdo, es consumido así, ¿no? Profe. Los salames, los chorizos secos, todo eso no tiene cocción. Ha sido salado, curado con sal, pero eso no mata a la triquinela. Los que hacen factura de cerdo se enojan porque, claro, hay que tomar una muestra de la carne y llevarla a analizar. Acá en Tandil tenemos un servicio de bromatología. Pero claro, dicen que con eso se arruina un jamón, porque hay que sacarlo en pedazo. Bueno, se entiende, pero estamos tratando de evitar una enfermedad que luego va a dejar al paciente incapacitado por el desarrollo de deterioro muscular en el paciente. Los mismos nidos de parásitos que el cerdo tiene en el interior de la carne, los va a tener el humano en sus músculos. Va a tener dolores musculares, fiebre, y se trata de una parasitosis crónica. Aquí en la Argentina, sobre todo en los lugares donde existe mucha tradición de nuestros abuelos italianos que traían esas recetas, ¿no? de hacer chorizo, salamín, qué sé yo. Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Pampa, son regiones con mucha tradición, ¿no? de comer carne curada con sal o con ahumados y no con cocción, cosa que debería ser, ¿no? Bueno, acá nombra algunas otras, la fiebre tifoidea, paratifoidea. Bueno, no quiero tampoco cansarlos con tanta info, pero voy a ir puntualizando en las que me parecen más importantes. Profe. Sí. No, quería como comentar algo de esto del síndrome urémico y bueno, un poco de la triquinosis, porque por ejemplo en el curso de manipulación lo que se explica no es que solo está bueno en la carne picada y que después se contaminan las demás partes, sino que en realidad viene por el control también que debería llevar bromatología en lo que es el matadero, en la forma de postar, porque al momento que uno empieza, de postar las partes y demás, si no se sacan correctamente y no se eliminan las partes que no van, porque tienen todo un proceso, eso que chorrea contamina y no se analiza, y hay testeos que salen en el momento para ver si esa carne está en condiciones o no.
Pero Sí, bueno, sí, claro. todo siempre se saltan. Yo debo decir algo que es lamentable, ¿no? Pero eso tiene un costo. Y que un frigorífico tenga 2 veterinarios full time trabajando, analizando todas las piezas que se están faenando, tiene un costo. Mi padre trabajó durante muchos años en el frigorífico Mirasur. El frigorífico Mirasur fue un frigorífico que se construyó. ¿Ustedes conocen el frigorífico Mirasur? Está en la entrada de Tandil, viniendo de Rauch para Tandil. No sé si lo han visto alguna vez. Sí, profe. Bien, en este frigorífico trabajó mi padre. Yo era una niña cuando ese frigorífico se construyó. Todas características modelo, ¿eh? Tan modelo era que trajo y contrató 2 veterinarios del SENASA, del organismo controlador de carnes del país. Eso tenía un costo. Un costo porque, bueno, eran 2 personas, más allá de 2 sueldos, que eso es lo de menos, 2 personas a las que había que pagarles el sueldo, por supuesto, de veterinarios, sino que ellos iban decomisando todo lo que estaba mal. Esta vaca le descubrimos unos ganglios tuberculosos. A faena. A faena y lo que se llama decomisar, que es mandar el animal entero, con cuero, con hueso, toda la carne del animal, a un horno digestor. Ese horno, a 800 grados, cocinaba entero el animal y eso después iba a enterrarse o a desecho. ¿Saben lo que es perder un animal? De no sé cuánto pesa una vaca. 2, 3 toneladas, no sé. Los productores empezaron a poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Y porque el veterinario decía, esa vaca no tiene tuberculosis, esa vaca tiene aftosa, esa vaca tiene hidatidosis, esa vaca tiene esto. Estoy hablando de un frigorífico de carne vacuna, no de carne de cerdo, ¿no? En un par de años se dieron cuenta que cada animal que se decomisaba sobrecargaba el precio de la carne. De 100 animales que iban a salir en un día, capaz que quedaban 80. Por lo tanto, la carne del frigorífico Mirasur era carísima. ¿Y la gente qué quiere? Carne barata. Entonces empezaron a comprar carne a Azul, a Juárez, empezaron a traer carne de frigoríficos más baratos, frigoríficos que no tenían veterinario. Entonces, esta interna la sé porque, ya les digo, mi padre trabajó muchos años allí y hasta que el frigorífico Mirasur se cansó de ser el frigorífico más caro de la región por hacer las cosas bien y, bueno, sacó a los veterinarios. Profe, hace muchos años en España también en un momento se habló un montón de triquinosis porque allá, bueno, allá nosotros tenemos acá la carne de cerdo y tenemos de ternera, pero allá también hay carne de caballo. Entonces en un momento en Valencia se sospechó de triquinosis y empezaron a hablar acerca de todo esto, de la higiene alimentaria, de la manipulación, la higiene personal, porque allá hay cierta parte de la sociedad que consume mucho el caballo también. Entonces está la triquinosis en la carne del caballo, dijeron, aparte que la de cerdo. ¿Cintia? Sí, profe, ahí se Te me fue escucho, te escucho. Sí, pensé que se No, no, ve. no, se me había cortado. No, y eso, que en un momento la triquinosis también movió un poco a Valencia por esta cuestión de higiene y empezaron a investigar, así como decía usted, porque era una carne importada. Bueno, se hizo todo un desastre, pero ahí yo me enteré que la triquinosis también podía estar en la carne de caballo. Yo no la consumía, pero mucha gente allá la consume. Claro. Vos sabés que este tema es muy sensible porque uno, por supuesto que yo quiero cuidar mi bolsillo y comprar carne económica, pero ¿a qué costo? A costo de tener una enfermedad y que yo
no la podría haber prevenido por no comprar en tal o cual lugar. Ustedes no sé si saben, pero hace ya un tiempo, por lo menos unos meses antes de la pandemia, se empezó a vender bondiolas, carne de cerdo en general, pero particularmente bondiolas muy baratas en Tandil, que eran traídas de Brasil. Por él les llegó el comentario, porque andaban vendedores, más bien callejeros, andaban por las calles vendían en los restaurantes, en los negocios. Yo también tengo un hermano que tiene un negocio, entonces le llamó la atención que eran unas bondiolas muy grandes, uno se da cuenta por el tamaño del bife, de la rodaja de bondiolas muy grandes, o sea que eran animales que tenían bastante tiempo de producción, digamos, ¿no? No eran animales pequeños, no eran animales grandes, pero que era mucho más barata esa bondiola traída de Brasil que la bondiola de acá de Tandil, no sé, de Cañoli, Granja del Reencuentro, cualquiera. Y vos decís, acá hay gato encerrado. ¿Cómo puede ser que una bondiola que tiene que gastar, combustible en venir de Brasil hasta acá, que tiene que gastar peajes, que tiene que pagar impuestos, es más barata que la bondiola que me vende a mí Cañoli? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué le están dando a comer a esos cerdos? ¿Qué controles allá no pasan y acá sí? Es triste, pero es así. Y lo recordé porque esto fue apenas en el verano previo al marzo de la pandemia, que comienza la pandemia, y en ese momento ya se estaba hablando de que venían a instalarse a la Argentina criaderos de cerdo de China, justo de China. Ese tema quedó stand-by con la pandemia hasta hace un mes atrás, que volvieron, fíjense en los diarios, volvieron a aparecer las noticias de criaderos de cerdos de China que se vienen a instalar acá. Y a mí eso me hace un ruido. Ay, Dios mío, Algo corazón. extraño hay ahí. ¿Qué comen esos animales para que después me lo vendan a mí? Y más barato que los que se producen acá. Un experimento de ese. Ahí hay algo raro. No sé, me permito dudar, ¿no? De qué puede estar ahí pasando. En fin. ¿Alguien ha tenido algún caso cercano, familiar o conocido de síndrome urémico hemolítico? ¿O de triquinosis? ¿O de hidatidosis? Otra enfermedad causada por un parásito. Y que también... Profe, ¿Cómo, Rocío? yo tuve, perdón, Sí, te escucho. yo tuve a mi hermana cuando tuvo 12 años, tuvo síndrome urémico hemolítico. Mirá vos. Y ¿Recordás quedó re algo de cómo sensible lo hoy, pasó? porque hay cosas que no puede comer. Sí, lo primero que hizo fue, bueno, habíamos comido, no sé si un tuco o una hamburguesa, hoy no lo recuerdo. Mi papá compró picada en la carnicería y mi mamá la cocinó. Mi hermana comió. A las 48 horas notamos que no se despertaba de la siesta, que era raro. Entonces cuando mi mamá la va a tocar, se acercaba y mi hermana hablaba. Estaba como hablando dormida, por ejemplo. Entonces la toca y mi hermana estaba hirviendo, estaba volando de fiebre. Le va a tomar la temperatura, en su momento se utilizaba el termómetro de mercurio, y mi hermana lo rompió el termómetro. O sea, para los médicos, mi hermana estaba por arriba de lo estipulado que se puede calcular una persona con fiebre. Sí, O sea, arriba de 41 los grados. 40, seguro. Cuando mi mamá la va a mover de acá, que le da ibuprofeno, mi hermana empieza a hacerse encima y se hacía como un color de cuerpo como medio grisáceo.
y empezó a vomitar al mismo tiempo. Una Y gastroenteritis. mi mamá dice, no, vamos, sí, la llevó a la guardia, y cuando llegó a la guardia le dicen los médicos, esta nena está hirviendo, ¿le diste algo? Sí, le di ibuprofeno, todo, pero no se le baja. Mi mamá es una imagen que no se olvida más y la cuenta hasta el día de hoy. La ponen en una camilla estilo de morgue, como para que se den una idea. La ponen ahí y el médico da la orden que le trajeran hielo. Hielo. Pues mi hermana tenía los labios muy rojos y deliraba de la fiebre, y el médico dice, no, dice, vamos a bajársela de una forma, dice, tampoco brusca, pero vamos a tratar de bajarle la fiebre porque va a empezar a convulsionar. Claro. Y Son cuadros mi mamá me muy dice, graves la porque la pusieron en infección esa enseguida camilla. gana la sangre, ¿no? Cuando la infección gana la sangre, lo que sería una gastroenteritis termina transformándose en un cuadro de infección generalizada que se denomina sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es una infección que a punto de partida de un foco se generaliza. Una neumonía puede terminar en sepsis. Una gastroenteritis, como el síndrome urémico hemolítico, puede terminar en sepsis. Una sinusitis puede terminar en sepsis. Una infección urinaria. Cuando una infección deteriora el cuadro neurológico del paciente, esto que me decís, tu hermana estaba delirando, hablaba sola, no se le entendía lo que decía, no se podía despertar, son todos signos de sepsis. Por eso es tan importante. Y hay otra cosa que no nombré del síndrome urémico hemolítico, que es lo que llamamos la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? De los elementos de la cocina. Yo tomé una cuchara para revolver la carne picada y con esa cuchara después, sin lavarla, o dándole una enjuagadita debajo de la canilla, luego voy y revuelvo la ensalada. ¿Sí? Y la ensalada está cruda, yo me la voy a comer cruda. No la voy a cocinar a la ensalada. Entonces, o estoy en la tabla donde corté carne, después voy y corto el tomate y lo pongo sobre la ensalada. No. Hay que ser cuidadoso en la manipulación de alimentos. Recién, no me acuerdo qué compañera nos decía esto, ¿no? De la manipulación de alimentos es, verdaderamente, todos deberíamos saber cuestiones básicas. Por ejemplo, esto. No cruzar los utensilios de cocina. Si utilizo una tabla para cortar carne, un cuchillo para cortar carne, son esos utensilios para eso. Con esos utensilios solamente voy a cortar carne cruda. No los voy a utilizar luego para manipular alimentos y menos alimentos que van a ser consumidos crudos. ¿Sí? Otra enfermedad, y hablando del deterioro neurológico que provoca, es la meningoencefalitis. La meningoencefalitis, históricamente, la gente decía, es un empacho mal curado. Sí, el nene pensaron que era un empacho y era una meningitis. ¿Se acuerdan cuando conocimos el año pasado a las meninges? Esas 3 capas que recubren al encéfalo, cerebro y médula espinal. Sí, profe, ¿cómo olvidarlas Bien. a las meninges? ¿Se acuerdan que había una en particular que tenía vasos sanguíneos? La aracnoides. Era la que conducía sangre hacia el tejido nervioso. Bien, cuando un germen logra atravesar la barrera de la aracnoides, entonces, además de infectar a la dura madre y a la aracnoides, penetra en el encéfalo. Por eso decimos que es una meningoencefalitis. Diferente de meningitis. Meningitis es solo la capa externa de las meninges, la dura madre. En cambio, cuando decimos meningoencefalitis es porque el germen ha atravesado
al aracnoides y se metió en el encéfalo. La pía madre, la más profunda de las 3 meninges, está en contacto directo con la sustancia gris de la corteza cerebral. Por lo tanto, las enfermedades que provoquen meningoencefalitis deben ser consideradas absolutamente graves, porque penetran en el encéfalo. Meningoencefalitis tenemos de muchas causas. Tenemos meningoencefalitis causadas por bacterias, meningoencefalitis causadas por hongos, meningoencefalitis causadas por parásitos, por virus, ¿sí? De hecho, el COVID también ha mostrado algunos casos de meningoencefalitis. De hecho, el COVID provoca pérdida del olfato como uno de sus signos patognomónicos. ¿Y dónde están los bulbos olfatorios? Los bulbos olfatorios son parte, la cara inferior, los encontramos en la cara inferior de los lóbulos frontales. Justamente aquí, si yo perdí el olfato, señal de que el virus atravesó al aracnoides y se metió en los bulbos olfatorios. Esa es una meningoencefalitis. Vamos a nombrar algunas, solo por nombrarlas, pero considerando que los síntomas son todos muy similares. Las meningoencefalitis bacterianas, recuerden al meningococo, más fácil, imposible recordarlo, ¿no? Es un germen de características de colonización meningia. Se reproduce en la faringe y de hecho hay personas que son portadoras sanas del meningococo tipo B, que es el más grave de todos. Meningococo del tipo B tiene vacuna, por lo tanto también es una enfermedad inmunoprevenible. La vacuna cubana, que tanta gente se ha resistido a usar, sobre todo al principio. La vacuna cubana, yo creo que la bronca que le da a los científicos es que nadie la ha podido reproducir esa vacuna. Es un logro de los científicos cubanos, así que, bueno, previene la enfermedad por meningococo de tipo B, que es fatal. El 80% de los pacientes mueren en las primeras 2 o 3 horas de concurrido a una guardia en un hospital. El 80% de los niños, porque esto ocurre en la primera infancia particularmente, fallecen en las primeras horas de diagnosticada la enfermedad. Es así de grave. Y las personas que estuvieron en contacto con ese pacientito tienen que recibir antibiótico profiláctico. Me refiero a enfermeros, médicos, camilleros, mucamas, telefonistas, receptores, chofer de ambulancia, todos los que estuvieron de alguna forma en contacto con un paciente con meningococo deben recibir en las primeras 2 o 3 horas de atendido al paciente, tienen que recibir antibiótico profiláctico, porque es altamente contagioso. ¿Cómo se presenta un paciente con meningococo? Con un rash máculo-papuloso. Vemos máculas rojas, pápulas rojas, de pies a cabeza. Y el paciente con un deterioro neurológico propio de las meningitis, ¿no? Rigidez de nuca, cefalea intensa, fotofobia, el niño no puede ni mirar la luz, un sueño, un estupor, un sueño del cual no lo podemos despertar. Ahí tenemos el compromiso meningoencefalítico. Profe, ¿y por qué dice de que, o sea, dice que hay portadores sanos del meningococo tipo B? Sí. O sea, a ellos no les hace nada. Son rarezas de la infectología, como el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay personas, pocas, pero que pueden ser portadores sanos.
Cuando yo veo, por ejemplo, en el meningococo, cuando muere un niño del meningococo, se estudia todos sus contactos, porque seguramente van a encontrar que alguien era el portador sano del meningococo, el padre, la madre, la abuela, la maestra del niño. Se estudia porque hay que buscar quién es el portador sano, el que está contagiando a otros, porque lo porta el germen, ¿no? El germen empieza a tener un comportamiento como de convivencia con esa persona. No le provoca enfermedad, pero lo porta, lo lleva en la garganta y se contagia por las microgotitas de flush, ¿sí? Meningococo tipo B. Recuerden otra bacteria como el Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae que está presente en la vacuna quíntuple o cuádruple. ¿Sí? Cuando el año pasado estudiaron vacunas, acuérdense, la vacuna quíntuple que se daba a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 meses y al ingreso escolar, 5 dosis. Vacuna quíntuple que tiene 5 enfermedades: tétanos, difteria, tos convulsa, la famosa triple bacteriana, a la cual se le suma Haemophilus influenzae y hepatitis B. Entonces, esas 5 enfermedades están presentes en la vacuna quíntuple que se da hasta los 6 años, porque el Haemophilus tal vez sea la causa más frecuente de meningoencefalitis en los lactantes y niños en su primera infancia. Luego, ya no se ven casos de Haemophilus, salvo en el paciente EPOC, en el paciente que es un tabaquista, el paciente que tiene asma bronquial y de muchos años y que ha desarrollado enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esos pacientes se evalúa la posibilidad de dar un refuerzo de vacuna contra el Haemophilus influenzae, porque puede causar enfermedad grave, ¿no? Meningoencefalitis. Ahí les nombré 2 meningoencefalitis que son bacterianas. Vamos a nombrar una meningoencefalitis por hongo. Bueno, criptococosis. El Cryptococcus, que provoca criptococosis meningia, es una enfermedad típica del paciente inmunodeprimido, característicamente un paciente HIV positivo, por ejemplo. Cuando vemos un criptococo meningio, hay que pensar en que el paciente está inmunodeprimido y la causa número 1 en este momento es el HIV. Otra enfermedad que tiene al HIV como paciente es la toxoplasmosis cerebral. El Toxoplasma gondii, es un parásito y causa meningoencefalitis parasitaria. También, característicamente es un paciente inmunodeprimido, no tiene un buen nivel de defensa, que lo tienen el toxoplasma atraviesa la barrera hematoencefálica, la barrera en la aracnoides y coloniza tejido encefálico. Característicamente se ubica en las retinas y se puede ver el parásito haciéndole un fondo de ojo al paciente. Lo ve el oculista cuando le hace un fondo de ojo. Es gravísimo. El toxoplasma en la retina destruye la retina, el paciente pierde la vista. Ya les nombré bacterias, les nombré parásitos, les nombré hongos. Vamos a nombrar un virus. A ver, un virus que tenga afectación meningoencefálica. Bueno, recién nombramos al COVID, la rubeola, la rubeola que ya les conté, que provoca malformaciones en el bebé de tipo encefálico. Los niños nacen ciegos, sordos, con trastornos del equilibrio. Por eso es tan grave la rubeola neonatal, porque atraviesa la barrera hematoencefálica del bebé. Profe, Sí. por eso los niños cuando tienen rubeola, después de que se curan, les hacen pues un hisopado de fauces para ver que no queden secuelas. Para ver si ya están curados y no contagian. No,
Sobre todo las mujeres en edad fértil. Un niño con rubiola no debe tener contacto con una mujer en edad fértil. Porque no sabemos si la mujer capaz está gestando y no lo sabe. Todavía no menstruó, está esperando que le llegue la menstruación, no, que tengo un retraso. Esa mujer no tiene que tener contacto con niños con rubiola. El asunto es detectarla la rubiola, porque el rash de la rubiola puede durar apenas unas horas. La mamá dice, ay, mira, el nene está con los cachetitos colorados. Recién salió de la ducha, está con los cachetes colorados. O el rayo ocurre durante la noche, cuando el niño está durmiendo. Por lo tanto, las mujeres en edad fértil no deben tener contacto con niños, sobre todo si el niño está con fiebre, con dolor de garganta, y uno no sabe si está desarrollando una rubiola, en la cual el rash duró apenas unas horas, es efímero, ella no lo vio, ¿sí? Porque ahí es donde ocurren más los contagios con la rubiola. Yo soy una fan de las vacunas, debo admitirlo. No hace falta ser un sabio para apoyar el movimiento vacuna, no el antivacuna, el movimiento vacuna. Simplemente hace falta meterse en los libros de historia de la medicina y ahí nos vamos a dar cuenta los millones de personas que han muerto por enfermedades que se podrían haber prevenido. Muchas de ellas murieron porque todavía no se conocían las vacunas como tales. Desde Luis Pasteur hasta nuestra época, en realidad desde Jenner, Edward Jenner, el médico inglés que observaba a las mujeres que ordeñaban las vacas. ¿Les conté la historia de Jenner? No me acuerdo. Le he contado otras veces que ya no me acuerdo si se las conté a ustedes o no. Creo que no, profe. Creo que no, ¿no? Edward Jenner fue un médico que observaba que las mujeres que ordeñaban vacas no se enfermaban. Era la época de la viruela, una enfermedad infectocontagiosa que provocaba también máculas, pápulas, pústulas en el organismo y era una alta tasa de mortalidad, 30%. El COVID tiene 15% de mortalidad. Fíjense, la viruela era el doble, 30%. La población era diezmada por la viruela. Los que sobrevivían quedaban con marcas en la cara, con pozos, con hoyos, le decían hoyoso de la viruela, la persona que había sobrevivido, ¿no? Bueno, Jenner, este médico inglés, estamos hablando de fines del 1789, creo que fue cuando Jenner observó a estas mujeres, ¿no? Que ordeñaban vacas y que tenían pústulas de pus en las manos de viruela vacuna, viruela de las vacas. Y él entonces un día se le ocurrió, dijo, pero si estas mujeres que tocan a las vacas con viruela y se contagian viruela, pero no se enferman, no mueren de viruela, dice, voy a tomar un poquito de la pus de las manos de ellas y se la voy a poner en la piel a un niño. Estamos hablando de una época en la que no se conocían a los microorganismos, ¿sí? Nadie sabía que existían formas de vida microscópicas, ¿sí? Para Jenner era llevar pus como tejido infeccioso y ponérselo a otra persona. Partículas de pus, decía Jenner, ¿no? Y entonces toma a un niño, primero pincha las ampollas de pus de estas señoras de las manos y pincha luego el cuerpo del niño en el brazo. Y bueno, y el niño tuvo fiebre, se enfermó
pero no se murió. Por lo tanto, a los pocos días volvió a tomar pus de esas manos de esas mujeres y vuelve a picar el brazo del niño. Y el niño nuevamente hace fiebre, le duele todo el cuerpo, le duele la cabeza, pero no se muere. Entonces la gente de la época lo empieza a criticar a Jenner y decían que él transmitía la viruela vacuna con esa práctica que él tenía de pinchar pus y luego introducírsela en el brazo a un niño. Fíjense este dibujo, estaba buscando mientras hablaba, fíjense este dibujo de la época. Este es Edward Jenner, que está pinchando los brazos de las personas con pústulas de pus, y la gente lo caricaturizaba y decía que le iban a salir pedazos de vacas de los brazos, ¿ven? Vacas donde él pinchaba iban a salir vacas, de la nariz, una caricatura, ¿no? Del brazo, de la boca, del glúteo, de la oreja, del cachete. Pobre Jenner, que descubrió la famosa vacuna. Él no sabía que existían los microorganismos. 50 años después, Louis Pasteur, en Francia, toma la idea de Jenner, le manda a pedir a Jenner que le mande pus de las manos de las mujeres que ordeñaban las vacas. Y Jenner le manda pus en trapos mojados que viajaban en barco desde Inglaterra a Francia. Y así Pasteur toma esas muestras de viruela de las vacas, viruela vacuna, y las pone debajo del microscopio y descubre al virus de la viruela. Empieza a hablar entonces por primera vez de microorganismos. Por supuesto que fue tratado de loco, igual que Jenner, que le dibujaban así esas caricaturas. Otro médico, Semmelweis, suizo él, entendía que las mujeres morían en el momento del parto, en los días siguientes al parto, de fiebres puerperales, del puerperio, la fiebre que ocurría después de haber parido. Y él observaba que las mujeres que morían primero eran las de... Había 2 salas de puérperas en el hospital. La sala A era atendida por médicos que venían de su casa, y luego de atender a las parturientas iban a la morgue a atender cadáveres, ¿no? Disecar cadáveres para aprender anatomía. Y en la sala B, las mujeres eran atendidas médicos que primero habían ido a la morgue y después las atendían a ellas. Y Semmelweis observaba que las mujeres que eran atendidas por médicos que venían de sus casas se morían menos que las mujeres que eran atendidas por médicos que venían de la morgue. Habían estado tocando cadáveres y luego metían las manos para sacar niños. Hacían tactos vaginales y sin usar guantes. ¿Por qué? Porque nadie sabía que existían los microorganismos. Semmelweis decidió poner una palabra en la puerta de la sala para que los médicos se lavaran las manos antes de tocar a las parturientas. Él decía que los médicos traían partículas de cadáver en las manos y que se las metían en la vagina y que por eso se morían, porque tenían pedacitos de cadáver. Fíjense, ¿no? Hoy nos cuesta muchísimo entender esa mentalidad porque sabemos que existen los microorganismos, pero ellos no lo sabían. Entonces, bueno, por supuesto, Semmelweis fue tildado de loco,
lo encerraron en un psiquiátrico y así permaneció muchos años en un psiquiátrico, hasta que por fin lo dejan salir, le dan el alta. Él va entonces a la sala de anatomía, donde estaban los cadáveres, toma un bisturí, corta un cadáver y luego se corta el brazo. Y a los 2 días muere. Demostrando entonces que en el bisturí viajaban partículas de cadáver y que por eso él había muerto de una fiebre igual a la de las embarazadas, porque había pedazos de cadáver en el bisturí. En Suiza hay muchos hospitales donde hay estatuas de Jenner y lo llaman el patrono de las embarazadas, porque gracias a sí dejaron de tratarlo de loco, a pesar de que él tuvo que morirse para demostrarlo, ¿no? Años después iba a venir Pasteur, Louis Pasteur, a demostrar que existen los microorganismos y que los médicos nos tenemos que lavar las manos, todo el personal de salud se tiene que lavar las manos para tocar a un paciente, que teníamos que pasteurizar la leche, pasteurizar, de ahí viene el nombre de Pasteur y la pasteurización, que es eliminar la mayor cantidad de bacterias coliformes y de virus de la leche que tenía viruela vacuna. De ahí viene el nombre de vacuna. Qué cuento largo que les hice. A mí me apasiona la historia de la medicina. Ese es Jenner, el pobre Jenner que fue tildado de loco, de que le iba a inyectar y que del lugar donde él clavaba la aguja, entonces iban a salir pedazos de vacas. Bueno. Es lindo escuchar, profe. ¿Cómo? Es lindo escuchar, digo, que se gusta mucho aplicar. Ay, sí, me encanta. Yo soy la chusma de la historia de la medicina. Me encantan esos detalles sórdidos de que murió, que las bacterias, que se cortó. Me encantan todas esas historias. ¿Cuánta gente que ha dado la vida por un ideal, no? Eso también me apasiona. Profe, yo le quería preguntar, hay una enfermedad, la enfermedad esta que es causada por las heces de los perros, la hidatidosis, creo que la nombró hace rato. Sí, O sea, sí. esta es una enfermedad bacteriana también. No, parasitaria. Sí, parásita. Eso sobre todo se transmite a través de los perros que tienen la maldita costumbre en el campo de que coman los restos de una carneada. No sé, vamos a carnear un chancho. Ok, el perro de ahí del campo va a comer todo lo que sobró, las vísceras, todo lo que sobró de la carneada. Se lo come crudo. O sea, no necesariamente eso están todos los perros, profe. Son esos perros que consumen cosas crudas. Exacto. Perros callejeros y perros que comen lo que sobra de una carneada. Lo comen crudo, sin cocción. Por lo tanto, la hidátide, del quiste hidatídico, entra al tubo digestivo del animal, pasa a sangre y parasita sobre todo hígado y vaso y ganglios del animal. Pero el animal va a estar eliminando en las heces las hidátides. ¿Y cuándo me las como? Con la lechuguita, con el tomatito de la huerta donde el perro hace caca. Por eso las huertas deben estar cercadas. ¿Sí? Si yo quiero tener una huerta, tengo que tenerla cercada. ¿Por qué? Justamente por esto. Por los perros que con sus materia fecal cerca de los alimentos que yo después voy a comer crudos. Pero si no, pero yo el tomate lo lavo bien. ¿No? Lo lavo muy bien. Pero no se trata solo de lavarlo. El tomate, por ejemplo, tiene la capacidad de concentrar lo que absorbe la planta.
acá me gustaría hablar, ya que estamos hablando de esto, del cólera. ¿Qué es el cólera? A ver si lo encontramos acá, en esta lista de enfermedades que hay que denunciar. A ver si lo tenemos al cólera por aquí. Tenemos las hepatitis. Creo que ayer lo vimos y no lo nombré al cólera. Porque acá estamos con las... no, está más acá el cólera. Permítanme. Ustedes están viendo estos cuadros que estoy viendo yo, ¿verdad? En azul. Sí, profe. Acá está, el cólera. Sí, sí, se ven. Acá ayer cuando hablábamos del botulismo y las latas, me salteé de hablarles del cólera. El cólera es una gastroenteritis muy seria que provoca una toxina y esa toxina bloquea la absorción de agua. Bloquea la absorción de agua. El paciente toma agua y como la toma, sale por las heces, sale por el ano, agua directa. Bloquea la absorción del agua a nivel intestinal. Es gravísima esta gastroenteritis. Y el cólera, el microorganismo del cólera puede concentrarse 100 veces en un tomate. 100 veces. O sea, el tomate no solamente... imagínense esta costumbre que tienen en las huertas de regarlas con lo que sacan los camiones atmosféricos de los pozos ciegos. ¿Han oído hablar de eso? Acá en Tandil ocurre. Todos lo van a negar, pero ocurre. Sobre todo las No me huertas. estoy enterando ahora. Las huertas periféricas son regadas con camiones atmosféricos. Los dueños de las huertas le pagan al camión atmosférico para que por favor les lleve los desechos de los pozos ciegos. ¿Por qué? Y porque es un nutriente muy importante. Toda la materia fecal es un nutriente muy importante para las huertas. Pero si esa materia fecal tiene el vibrión colérico, el vibrión colérico los vibriones son un tipo de bacterias. En realidad son un microorganismo, sí, medio complicado de entender en la clasificación, pero pongámosle que los vibriones son una especie de bacterias. Los vibriones coléricos se concentran en algunas verduras, como los tomates. Yo riego con materia fecal la huerta, parece un asco, ¿no? Como lo estoy diciendo, pero es así. Riego con agua que tiene materia fecal. Pero el tomate no solamente va a absorber al vibrión, sino que lo va a concentrar 100 veces. Va a estar 100 veces más concentrado que en la misma materia fecal. Entonces, cuando me estoy comiendo el tomate, me estoy haciendo un camino directo a la tumba. Cuando me como un tomate de quinta regado con materia fecal con vibrión colérico. Yo alcancé a ver pacientes con cólera que hubo una epidemia en el año 1990. Si ustedes lo buscan, lo googlean, hubo una epidemia importante de cólera en la Argentina, en el norte argentino. Salta, Jujuy, Formosa, Tucumán, fueron provincias diezmadas por el cólera. Yo estaba estudiando en La Plata y alcanzamos a ver algunos pacientes con cólera que habían viajado hacia la provincia de Buenos Aires y que se atendieron ahí. Fíjense qué nivel de diarrea tenían estos pacientes, que se prepararon camas para tal efecto, para esos pacientes. Se abrió una sala, la sala tercera del Hospital San Martín de La Plata, se dejó solo para pacientes con cólera, y a las camas se les hizo un agujero en el medio.
para que el paciente pudiera defecar colocándole un balde abajo, porque la chata no alcanzaba para que el paciente defecara. Le poníamos baldes, ¿sí?, para que el paciente tomaba suero y el agua salía por el ano en chorros, ¿sí?, chorros de materia fecal, muy llamativo. Nunca vi después algo tan dramático como lo que defeca un paciente con cólera. Impresionante. La diarrea que provoca el cólera. Es una diarrea que en realidad el paciente se muere chocado por deshidratación. No puede absorber agua, ¿sí? Y cuando uno se le aplica en suero, el suero también es eliminado por vía intestinal, ya que el riñón, ante semejante nivel de deshidratación, también no alcanza a reponer todo lo que se pierde tan rápido. El cólera está incluido entonces en las enfermedades de denuncia obligatoria. Desde ese año no he vuelto a ver cólera en la Argentina. Sí, en países donde las condiciones sanitarias son deplorables, como por ejemplo países como la India, donde además tienen costumbres arraigadas que son tan poco sanitarias, ¿no? Esto de llevar a los muertos al río, por ejemplo. El muerto va al río, ahí queda en balsas y contaminando con la podredumbre el agua, donde las mujeres lavan la ropa, lavan los alimentos, se bañan. Toda la vida está en el río, pero también toda la muerte. Si alguno quiere viajar a la India exige, y ya que estamos hablando de eso, que el paciente vaya vacunado contra la hepatitis A. Hepatitis A. Otra de las enfermedades que se transmite por el agua. Por el agua donde hay materia fecal de un paciente con hepatitis A. Por lo tanto, siempre hablamos de que la vía de contagio es fecal oral. Es la típica hepatitis de las escuelas, de los niños que se contagian hepatitis en la primaria. ¿Alguno de ustedes tuvo hepatitis en la primaria? Mi hermana, profe. Bien. ¿Alguien más? Esta es la hepatitis de los recreos, la hepatitis de los bancos. El niño va al recreo, hace caca pobrecito como puede en esos baños mugrientos de los colegios, que tienen tan poca higiene, y con su manito no llevó papel higiénico para limpiarse, no se pudo lavar las manos, no tiene un lavatorio acorde, no hay jabón, no hay toalla en el baño para secarse, y el nene va con esas manitas al banco del colegio. Apoya sus manos en el banco, los útiles, el lápiz, la goma, y se va, y ahora viene el turno tarde y se sienta en el mismo banco, ¿sí? Apoya las manos en el banco y después se mete el dedo en el moco, ¿sí? O come las galletitas. Y ahí está la vía fecal oral. El verdulero pobre está atendiendo a la verdulería y tiene que ir al baño rápido y se limpia como puede. Y después agarra el repollo, ¿no? Agarra lo que no tiene cocción, la lechuga, por esas mismas manos. Y agarra el billete y la moneda, y yo lo agarro, y luego agarro el repollo y me preparo la ensalada y me la como. Y así el virus viajó desde el intestino del verdulero a mi boca. Dicho así parece un asco, ¿no? Pero ese es el camino que siguen los gérmenes. La vía fecal oral. Esa vía
es característica de las enfermedades como el cólera, como la hepatitis A, vía fecal oral. La poliomielitis, otra enfermedad de denuncia obligatoria. ¿Tenemos vacuna contra la poliomielitis? ¿Cuál es la vacuna para la polio? Las vacunas, hay dos. Estoy segura que ustedes han visto en este último año, a raíz de la vacuna del COVID, han visto una info que anda ahí dando vuelta por Facebook, por Instagram, que dice que el doctor Sabin donó todas las ganancias de la vacuna Sabin para que nadie pueda comprar la patente de la vacuna y la vacuna sea gratis. ¿No vieron esa publicación que andaba dando vuelta? Era una publicación que mostraba a un señor anciano con un bebito en brazos y decían, el doctor Sabin donó la patente de la vacuna ¿para qué? Para la humanidad. Él no cobró un peso de la vacuna Sabin, el señor Sabin. Y quiso que la vacuna esté accesible a todo el mundo, que sea gratuita. ¿No vieron ese posteo? Sí, yo lo he visto, profe, varias veces. Bien. El doctor Sabin creó la vacuna contra la poliomielitis. Fue, y sigue siendo, una vacuna gratuita, oral, la única vacuna oral. Ustedes habrán llevado a su bebé al vacunatorio, que le pedían que fuera en ayunas, que hubiera mamado 2 o 3 horas antes, así llevaba el estómago vacío, y le ponían una gotita de vacuna Sabina en la boca. ¿No recuerdan eso? ¿Alguna que haya sido alguna y alguno que haya sido papá, mamá? La vacuna Sabina es la única vacuna oral. Hoy por hoy se destina vacuna Salk para la poliomielitis. La vacuna Salk es inyectable, es con virus muerto, no con virus vivo. El virus de la polio en la Sabin está vivo, atenuado, y en la Salk está muerto. Durante muchos años se vacunó con vacuna Sabin, pero finalmente se decidió seguir con la vacuna Salk, que es una vacuna con virus muerto de poliomielitis y se inyecta en vez de darla por vía oral. ¿Han oído hablar de esas vacunas, la Sabin y la Salk? Sabin sí, Salk la he escuchado nombrar, pero no estoy muy interiorizada. ¿El año pasado en CEIMAT no vieron vacunas? Sí, profe, se trabajó, pero no tan profundo porque no teníamos profesor. La realidad es que nosotros empezamos la materia, Javier, el regente, tomó el cargo provisorio y recién el último tiempo la profesora de farmacología justo tomó esas horas y bueno, en el poco tiempo que quedaba trató de darnos... Fue una materia que no la tuvieron, no la pudieron tener todo el año. Claro, en profundidad no. Y Javier, bueno, nos dio algo de material, pero bueno, no tuvimos como corresponde, digamos, las horas porque no había docente. ¡Qué pena! Bueno, les paso un dato que me parece que es al que le guste vacunatorio, porque es una de las ramas de la enfermería, ¿no? El vacunatorio. Al que le guste, sepan que hay cursos gratuitos para estudiantes de enfermería en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. El Hospital Gutiérrez de Pediatría, ¿no? Cursos online. Y eso puede pasar a engrosar sus antecedentes. ¿Recuerdan que el otro día hicimos un curso de la Organización Panamericana de la Salud? Les hice hacer el curso de colocar el equipo de protección para atender pacientes con COVID. Sí, profe. Sí, Ok. sí. Sí.
Bien, ustedes están en una etapa, a ver, están en una etapa de la carrera en que tienen que empezar a sumar antecedentes al currículum. ¿Qué es el currículum? Es la información que me precede. Si yo quiero buscar un trabajo, tengo que demostrar que me la he pasado estudiando, que estoy formada en algo, ¿sí? Si a mí me quieren convocar para estar en el vacunatorio de COVID, miren, yo hice un curso, sí, un curso modesto, pero hice un curso al fin de cómo colocar el equipo de protección de COVID. Bueno, ahora quiero empezar a trabajar en un vacunatorio. Bueno, acá hay un curso sobre vacunas. Cursos, hagan cursos. Hay cursos para los estudiantes, no solamente para enfermeros, sino para estudiantes de enfermería. Les paso este dato. El Hospital Gutiérrez, si ustedes se meten en la página del hospital, van a encontrar un sector que es de cursos, y entre otros tantos cursos está el curso de vacunatorio. A mí me encanta vacunatorio. Es uno de los temas de la materia CEIMAT. Y si quieren hacer un curso de vacunatorio, el Hospital Gutiérrez los da gratuitos. Qué mejor. También hay cursos interesantes en la Fundación Favaloro, ¿sí? Y hoy por hoy es todo online. Antes eran presenciales esos cursos. Ahora, con todo esto de la pandemia, se han hecho online, así que uno puede acceder a hacer cursos de enfermería de cardiovascular, cursos de hemoterapia, cursos de diálisis. Bueno, son Profe, todas... ¿dónde dijo primero? Perdón, dijo en la Fundación Favaloro, ¿y dónde dijo antes? Que lo estaba Hospital anotando. Gutiérrez, Hospital Gutiérrez, Hospital de Niños Gutiérrez, que está en Capital. Sí, recién estaba viendo la página y estoy viendo todos los cursos que tiene. ¿Viste? ¿Viste qué interesante? Bueno, Sí, dice todos chusmeen a eso. distancia justo. ¿Cómo? Que todo lo que estoy viendo hasta ahora dicen todos a distancia, o sea, virtual. Bien. Hay que engancharse en alguno, hay que hacer cursos. Empiecen a engrosar su currículum vitae, que cuando estén recibidos ya tengan algo de aval de lo que están, que los prepara como para competir, para conseguir un cargo. Ustedes me imagino que quieren trabajar, ¿o no? Profe, yo estuve haciendo con algunas compañeras de una universidad que está en Córdoba, que se llama Badra. E hicimos Ajá. unas de emergentología, son cursos básicos, ¿no? Pero que también sumaban Uy, qué puntajes lindo. y nos mandaron los certificados. Hicimos varios, me acuerdo que estuvimos casi 4 o 5 días porque era uno tras otro, pero es apasionante cuando uno le gusta y sí, pero después Obvio. no nos daba mucho el cuero con el tiempo, profe, pero bueno, hicimos algunos. Bueno, hay que aprovechar esos periodos donde uno por ahí puede hacer algo más en el verano. Sí, en un feriado, ahora en un feriado largo. Aunque ahora me imagino que tendrán la cabeza puesta en ir preparándose para los finales. Así que, bueno, nada, les tiré esa data. ¿Sí? Una consulta, Sí. ya que está empapada en el tema. ¿Hay cursos para toda la parte de oncología y todo lo que es, Sí, en el Hospital Rofo. en el ROFO? Metete en la página del Hospital Rofo y también creo que hay algunos en el Hospital Gonet de La Plata. En realidad no es el Gonet, sino es el Instituto Mainetti de La Plata. Lo que pasa es que históricamente le decíamos el Hospital Gonet porque, bueno, el Mainetti es privado y el Gonet es público. Y de hecho están uno enfrente del otro, esos dos hospitales. Instituto Mainetti de La Plata y Hospital Gonet. Pero sí, eso no, los dos son oncológicos. Y el ROFO en Capital Federal. Sí, este es el momento que tienen de estudiar, de capacitarse, de adquirir herramientas que les den, además de hacerlo obviamente por gusto, porque uno quiere estudiar lo que le gusta, también para tener herramientas para desarrollar
la profesión, después, más adelante. Hermoso. Hepatitis A, vía fecal oral. Qué feo que suena. Pero recuerden las otras enfermedades de transmisión fecal oral como la poliomielitis, ¿sí? Tristemente todavía vemos casos de poliomielitis en niños de comunidades que no tienen acceso a las vacunas, como algunas comunidades aborígenes, de originarios como los tobas que viven en el impenetrable chaqueño, y esos niños sufren de parálisis, una parálisis que comienza por las piernas y es ascendente. Los mata cuando paraliza el diafragma. Terriblemente triste los casos de poliomielitis en comunidades que todavía no tienen acceso real a las vacunas. Triste, verdaderamente muy triste. Hepatitis B, C, D y las sin especificar. Bueno, acá entramos en el territorio de las enfermedades de transmisión parenteral. Parenteral. ¿Cómo era la transmisión parenteral? Sangre, semen y secreciones genitales. ¿Sí? Sangre, semen, secreciones genitales. Ahí tenemos al HIV, tenemos a la hepatitis B y C, que son las más, las que más podemos estudiar en realidad, ¿no? Como acá dice, la hepatitis B y C en los grupos de embarazadas y de bancos de sangre, ¿no? Son los dos lugares donde más vemos este tipo de enfermedades porque se testean sin chistar. No le pregunto a la embarazada, ¿vos querés que yo te haga la serología de hepatitis B? No, se hace prácticamente sin consultarle a la paciente. Se le informa y punto. Nada más. Otras enfermedades que no son parenterales, sino de transmisión sexual, es decir, solo a través del acceso carnal, como la sífilis, provocada por una bacteria, el Treponema pallidum, ¿sí? La sífilis congénita, que es la que le transmite la madre al producto de su gestación, a su bebé, durante los 9 meses. Tristemente provoca ceguera en los niños, malformaciones cardíacas severas también, ¿no? Los estadios ahí nombraba los estadios de la sífilis, temprana, de estado y tardía, ¿no? Ya cuando toma el sistema nervioso central. Bueno, volviendo a las enfermedades de transmisión sexual, pero que en realidad también son parenterales. Se comparte mucho porque como lo parenteral implica el contacto con la sangre y en las relaciones sexuales ocurren microtraumatismos. Durante la penetración, los microtraumatismos de la mucosa vaginal o en el caso de la relación anal, cuando el ano no se distiende como se distiende la vagina. Hay más microtraumatismos de la mucosa anal y entonces, bueno, la posibilidad de contacto del semen o las secreciones vaginales con la sangre es mayor. Ahí tenemos al HIV como virus de la inmunodeficiencia adquirida, que va a provocar eso, inmunodeficiencia adquirida, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El HIV es el microorganismo causal de este síndrome. Bien, embarazadas, bancos de sangre también son sitios de testeos prácticamente sin consultar, ¿no? Una persona se puede negar, está en su derecho a negarse a que le hagan estos análisis, pero la verdad es que yo veo que los ginecólogos, sobre todo los ginecólogos, ni le preguntan a la paciente, lo hacen al estudio y ya. La paciente, convengamos que tiene el derecho a negarse, sí. El otro día yo fui a llevar mis nenes acá al Procrear, creo que esto fue hace 15 días atrás, y había una carpa de chicos que estaban testeando
el tema del VIH. Esos testeos rápidos. Estaba justo ahí en el Procrear, que es donde se juntan muchos jóvenes, y yo había ido con mis hermanos y eso, y los chicos los invitaban bueno, dieron una charla sobre el uso de preservativo, todo, y los invitaban a testearse. Era gratuito, que no les cobraban nada y se podían llevar el testeo. Les hacía llenar una planilla, aquellos que eran menores de edad, si estaban con los papás, les hacían firmar una declaración jurada. Yo le firmé a 2 de mis hermanas y se testearon. En un primer momento no querían. Y digo, no, pero vayan, si eso no, o sea, no les va a dificultar nada. A ellos les ayuda a tener una estadística y a ustedes a quizás hacerse un testeo gratuito, que en otros lados por ahí nadie le da bolilla o se los cobra. Y se fueron y se testearon y se lo trajeron y le daban un preservativo como, no sé si obsequio, por así decirlo, pero como que se lo daban para que Una especie de si souvenir te cuidas, para no cuidas a recordarte que hay que todo, una cosa usarlo. así. Exacto, se lo daban después de testear. Definitivamente, yo creo que las enfermedades que han marcado el último siglo, sacando al COVID, son las enfermedades de transmisión sexual. El HIV, comenzaron los primeros casos a fines de la década del 70, fueron los homosexuales los que, la comunidad que sufrió más los primeros años del HIV. Ellos tienen unas relaciones, como decíamos, intensas, en el sentido de que la mucosa anal no es tan distendible como la mucosa vaginal. Por lo tanto, tiene más fricción, tiene más grietas, microtraumatismos, macrotraumatismos, y el contacto sangre-semen, bueno, ese es el lugar donde el virus está, ¿no? A través de esas secreciones. Pero fíjense que desde ese momento hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de hacer una vacuna contra el HIV, ni de curarlo. Tenemos tratamientos que son apenas paliativos, quimioterápicos, muy agresivos, y que lo que hacen es ayudar al paciente a vivir unos años más, nada más. Lamentablemente, no hemos podido encontrarle ni vacuna ni cura. Hepatitis B. Hepatitis B en 2 o 3 años te mata. Destruye el hígado. Provoca, además de insuficiencia renal, hepatocarcinoma. O sea que no es negocio tampoco contagiarse una hepatitis B. La hepatitis C tiene cura, sí. Son 12 semanas de tratamiento con un antirretroviral muy potente que lo cura, sí, lo elimina al virus. Sale algo de $30.000 ese tratamiento de 12 semanas. Bueno, creo que no cualquiera está a la altura de poder pagárselo, ¿no? Con el riesgo que significa tener el hígado después destrozado por la enfermedad. Tampoco es negocio contagiarse hepatitis C. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, HPV, el virus del papiloma humano que causa cáncer de cuello de útero. Todas enfermedades de transmisión sexual. Ninguna se cura, o se cura la hepatitis, pero la C con mucha dificultad. Entonces, a ver, es el siglo del forro, es el siglo del preservativo, chicos, chiques. Todos tenemos que usar preservativo, hasta para charlar hay que ponérselo. Lamentablemente no hemos podido encontrar una cura contra estas enfermedades, ¿no? Que todas son de denuncia obligatoria. Acá también están incluidas, como verán en el cuadro, la gonorrea. La gonorrea causada por un germen que vulgarmente se conoce como gonococo. Es una bacteria que se llama Neisseria gonorrheae. Estos nombres en latín. Neisseria gonorrheae, más conocida como gonococo. Es un coco, son redonditos, y se transmiten, sí, claro, en el acto sexual. Tenemos algunas más por acá, a ver. Tenemos a
Las enfermedades de denuncia obligatoria que son por vía respiratoria, no nos olvidemos. El virus de la gripe o virus influenza, la neumonía causada por el neumococo, otro coco. El neumococo también llamado diplococo. Son de a dos, siempre andan juntitos esos cocos. El neumococo. Bueno, todas estas son de denuncia obligatoria. Otra hermosa enfermedad, no quiero ofender, por todas las variantes y las posibilidades que da el haberse contagiado Chagas. Enfermedad de Chagas, creo que esto sí ya lo hemos dicho, una enfermedad que es transmitida por la vinchuca, una chinche de hábitos nocturnos que tiene la costumbre de hacer sus nidos en paredes de barro. Ya hemos hablado del Chagas, ¿verdad? Sí, miramos una peli también. Ah, es cierto. Eso era un poco para conocer la vida del doctor Salvador Massa. Sí. Pero bueno, sepan que la enfermedad de Chagas, obviamente que es una enfermedad de denuncia obligatoria y debería ser combatida. Lo que hay que combatir es el rancho, ¿no? Eso decía Salvador, que las personas no vivan en ranchos, donde justamente hay vinchucas. Dengue, otra enfermedad de notificación obligatoria. El virus del dengue, como el virus de la fiebre amarilla, como el virus de la... no me sale el nombre, me sale talasemia. Sí, de la talasemia, pero no, la talasemia es más genética, no me sale el nombre. Ya me voy a acordar cuando termine la clase seguramente. Estos virus están en el tubo digestivo del mosquito Aedes aegypti. Este mosquito que tiene la particularidad de ser él un vector, él no se enferma, pero pica a una persona con dengue y luego pica a una persona sin dengue y se lo transmite, ¿sí? Hay varios tipos de dengue, el dengue clásico, el dengue grave, lo mismo que la fiebre amarilla. Sepamos que son enfermedades donde se afecta la coagulación. ¿Sí? El paciente con dengue va a tener trastornos de coagulación que pueden ir de algo moderado a algo grave, francamente grave, ¿no? El paciente sangra por encías, sangra en la expectoración, sangra muchas veces al tacto, sangra cuando defeca, sangra cuando orina. El dengue hemorrágico es un desastre. Un desastre clínico y un desastre de organización en el plano de la salud pública. Hay que hacer sí o sí, digamos, la higiene del dengue implica el aislamiento de las personas, el aislamiento de los mosquitos, que se tienen que aislar para que el mosquito no los pique y luego vaya a picar a otras personas. Bien, hay algunas otras fiebres acá, como la fiebre del Nilo, que no hemos ido a Egipto, ¿no? Pero bueno. ¿Qué otras nos quedan? Las leishmanias, sobre todo la leishmaniasis es una enfermedad tropical, ¿sí? Más de ver en el norte de nuestro país o en países como los centroamericanos. Y creo que, me queda, mira, sí, todavía tenemos algunas para nombrar, aunque ya algunas las hemos nombrado. La psittacosis, ¿se acuerdan? La enfermedad que transmiten los canarios. Esta la conocimos en la otra clase. El carbunco, no hemos hablado del carbunco, es ustedes por ahí habrán visto en la ruta, cuando ven en algún campo una vaca muerta, pero que está inflada.
parece un pez globo, está inflada la vaca con las patitas hacia arriba. Eso es un carbunco. Es una enfermedad transmitida a través de la vía aérea, el carbunco. De hecho, se ha utilizado este tipo de bacteria que genera esporas, es decir, una bacteria protegida por una cubierta que la hace multiresistente. Se han mandado esporas de carbunco en sobres. Y cuando la persona abre el sobre, en general usa la mucosa, ¿no? Pues rompe el sobre con la boca o para leer la carta, ¿no? Abre la carta y pasa las hojas con la saliva. Bueno, se está contagiando carbunco. Y esto ha matado mucha gente, ¿eh? Es una forma de asesinar a alguien. Miren qué buen dato les estoy pasando. Poner esporas de carbunco en los sobres. Esto ocurrió hace unos años en Estados Unidos. Habían mandado carbunco a varios legisladores en sobres y mataron a unos cuantos, con carbunco. ¿Sabe quién lo mandó? Carbunco, citacosis, la rabia, wow, la rabia, el virus de la rabia es fantástico también. Hace muchos años que no se ve rabia en Tandil, creo que el último caso fue en el año 1961. Un animal mordiendo a una persona. Luego de eso no ha habido casos de rabia, no en Tandil. Hubo un caso de rabia hace unos meses en Pehuajó, pero no estaba muy bien definido el cuadro, no quiero hablar de lo que no sé. Fiebre hemorrágica argentina, hantavirus. No terminamos más, chicos. Tenemos cantidad de virus todavía. Fiebre hemorrágica argentina, el virus de la fiebre hemorrágica argentina que se encuentra en el intestino de los ratones de campo. Los ratones cuando defecan, orinan y dejan el virus en los rastrojos, se seca la orina del animal, pero cuando las personas que trabajan en el campo levantan ese rastrojo para hacer fardo, por ejemplo, lo inhalan. Fiebre hemorrágica argentina, una fiebre que provoca hemorragias, sangrado de las encías, sangrado intestinal, lo mismo que vimos recién con el dengue, ¿no? Son fiebres hemorrágicas. El hantavirus, otro que también tiene a los ratones como vectores. Recuerden que los vectores son animales que llevan el virus hacia otro hospedador, pero ellos no se enferman, ¿no? Los ratones, sobre todo del sur argentino, que con su defecación, su orina y su defecación, dejan al virus en esos sitios donde después uno pasa, lo respira y se contagia. Bueno, ya hablamos de la hidatidosis, la leptospira. Ayer nos decíamos que el lago de Tandil está lleno de leptospiras. Bueno, todos los casos de leptospirosis, de hidatidosis, se tienen que informar. Son de denuncia obligatoria. La lepra, en fin. Me encanta, profe, porque usted dijo, cuando inició, dijo, bueno, les voy a nombrar algunas que para mí son las importantes. Son todas importantes, profe. Al final, son muchas. Es un problema mío que no sé resumir. Sí, a mí todo me importa, es cierto. Qué problema, ¿no? Acá terminamos con este apunte. Yo se los voy a subir ahora para que lo tengan. Enfermedades infectocontagiosas de denuncia obligatoria. Esta descripción ha intentado, no que ustedes se las sepan todas, sino que, ahí voy Evangelina, sino que tengan presente que si algún día observan alguno de estos síntomas, paren la oreja, ¿sí? Veo una persona, a mí me pasó acá en Tandil, año 97. Viene un hombre, un muchacho de 22, 23 años, a la guardia con una neumonía. Una neumonía, uno lo oculta, viene con fiebre, tos, expectoración, purulenta, uno lo oculta, sí, es una neumonía, pero
mientras le estaba hablando, le miro la boca y le sangraban las encías. Bueno, dije yo, qué raro, no hemos escuchado en Tandil, era invierno, era pleno invierno, no había mosquitos, digo, bueno, dengue no, fiebre amarilla no, paludismo no. Y digo, ¿estuviste en el sur argentino? ¿Venís de Bariloche? ¿Venís de Esquel, de algún lugar así? No, vivo en la ciudad. ¿Vivís en el campo? Yo pensando en ratones por el hantavirus. No, vivo en la ciudad. ¿Pero estuviste paseando? ¿Fuiste al...? No, vivo acá. Ok, dije yo, bueno, no me gusta nada que esté sangrando las encías. Era una neumonía para manejarlo ambulatorio. El paciente era un paciente joven, 22, 23 años, podía perfectamente manejarse por ambulatorio. Pero no me gustó ese signo, que le sangraban las encías. Dije, no, este lo guardo, lo interno y lo estudio. Mejoró el paciente, le hicimos tratamientos para su neumonía de base, pero le sacamos sangre y en esa época, año 97, estamos hablando hace 24 años atrás, mandábamos todo a Buenos Aires, todas las muestras a Buenos Aires, para hacer virología, ¿no? Y sí, 15 días después nos informan que era un hantavirus. Hantavirus en pleno invierno en Tandil, de una persona que no había viajado al sur argentino donde hay hanta y donde el paciente no tenía hábitos rurales, para estar en contacto con ratones. Bueno, lo contactamos al paciente, el paciente estuvo atento por si alguien de la familia desarrollaba los síntomas, nadie, aparentemente. Y a raíz de ese caso se pusieron ratoneras en todo el partido de Tandil, de la Canal, Fulton, Vela, todas las poblaciones rurales, Azucena, en todos los lugares se pusieron ratoneras. Y también en la ciudad, porque este muchacho no había salido de la ciudad. Y bueno, y en ese momento una sola ratonera dio positiva de hantavirus en Vela. El paciente no había ido nunca a Vela. Lo que demuestra que los ratones, bueno, algunos se avivaron y no quisieron pasar por las ratoneras, pero además demuestra que el virus tiene alta circulación, y incluso en las ciudades. Así que uno no debe confiarse y estigmatizar a un paciente, decir, no, si no viene del ámbito rural no es hantavirus, ¿sí? Pero digo, esta clase que ahora luego les voy a subir esta que hemos terminado hoy, lo que pretenden es eso. Que ustedes digan, tener una alerta ante algún síntoma que los haga pensar en que por ahí el paciente además puede estar en riesgo para él y para los demás, para ustedes, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, yo le quería consultar el tema de que se está hablando de volver presencial. Sí. Y otra cosa que me quería decir es que esta clase no creo que la pueda subir porque no la grabó. ¿Cómo que no? ¿Se está grabando ahora? A mí no tiene me el figura como que circulito se esté rojo, grabando. ¿Cómo que no? Sí, tiene el circulito rojo. ¿A vos no te aparece? A mí no me aparece, no sé los demás. A mí me aparece No, el circulito a rojo. mí, a ver, a mí tampoco me aparece, a ver. Ay, no, me muero, qué bronca. En la pantalla no me aparece, pero arriba de la pestañita sí me aparece un puntito rojo. Bueno, ahora a mí me parece que estoy grabando, pero bueno, me fijo a ver qué pasó. Bueno, si no, después si quieren les puedo hacer algún resumen y subírselos por grabado yo, por Zoom, un compacto de 40 minutos. Ay, no. Bueno, espero que lo pueda subir. Evangelina, con respecto a la vuelta a la presencialidad, creo que ya les había dicho que
ayer hubo o se los dije a los chicos de primero, no me acuerdo. Es que No, ayer no hubo nos una dijo. reunión cuando estábamos en clase, una reunión con la directora del instituto, y hace un ratito, mientras estaba en clase, me entró el mail con las definiciones, que todavía no lo leí, así que ya se las voy a decir. Pero lo que estuve charlando hoy con la secretaria, con Belén Ramos, me dijo que la idea era llevar algunas materias a algún encuentro presencial, pero que fuera en un horario coherente, porque hay que ir a Sanssouci. Yo no, imagínense ahora salir a las 10 de la noche de Sanssouci, ni colectivos hay. ¿Cómo volverse de allá a las 10 de la noche de una clase? No, tendríamos que hacer algo de última de 6 a 8. Pero ya después de las 8, las materias que están después de las 8 son medio complicadas de hacer, ¿no? Pero bueno, vemos a ver qué nos ofrece el profesor. Me dijo Belén Ramos que esto iba a estar en manos del profesor Pereira, que él nos iba a hacer algunas grillas con algunas clases pautadas presenciales. Así que ahí veremos qué nos puede hacer, ¿sí? Genial, profe. Sí, creo que el profe de comunicación nos comentó que solamente se puede hasta las 8 de la noche ir al predio. Claro. Pero es que es verdad, no está ni siquiera iluminado, chicos. ¿Ustedes conocen Sanssouci? Sí, profe, estamos yendo a prácticas y a Bien, es farmacología. un lugar Ahí. precioso, de día es precioso, pero de noche salir de ahí es todo muy oscuro. Para moverse, las personas que no tengan movilidad y que tienen que depender de un colectivo, tienen que caminar, no sé cuántas cuadras hay de Sanssouci hasta la parada del colectivo verde, que es lo único que Creo que son 6, 7 cuadras, no me acuerdo bien yo. Claro. Sí, 8 cuadras son, sí. Por eso, no podríamos. De todas formas, bueno, ya vamos a encontrar la forma de... Ahora, yo cuando me comunique con el profesor Pereira, les digo, a ver qué oportunidad le podemos hacer con esta materia. Pues nosotros no nos conocemos. Ustedes son de la camada COVID. Por eso, profe, un martes tal vez se pueda hacer. Si hay, los martes no, o sea, lo tenemos usted, digamos, desde las Sí, 6. sí. Algo Por lo menos vamos a hacer. para verlo. Sí, algo vamos a hacer. Bueno, voy a finalizar esta clase y si no la grabé me muero, pero bueno, algo voy a inventar. El Power no es un Power, es un PDF, se los voy a subir. Se los voy a subir ahora en un ratito, ¿sí? Adiós. Genial, adiós. Gracias, profe. Chao, Buenas profe, noches. gracias. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Descansen. Buenas noches. Chau, chau. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Buen Hasta fin de semana. mañana. Gracias, hasta la semana que viene.